Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados barristas y barristas, hombres, mujeres, abogados, abogadas del foro jurídico en general. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este interesantísimo evento que tenemos el día de hoy aquí en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Su servidor, Juan Isidoro Luna, soy el presidente de este capítulo Nuevo León, con esa gran responsabilidad y honor. Hoy estoy muy complacido, muy contento con la presencia de Sol Infante, una barrista aquí muy activa de nuestro colegio, aquí en la ciudad de Monterrey, y del maestro Diego Ramos, quien el día de hoy transmite desde la Ciudad de México, pero está indistintamente en México y en Guadalajara. Estamos muy agradecidos con ellos por su generosa disposición y tiempo para apoyar las actividades de educación continua de nuestro querido colegio. Recordarles, por favor, a todos, si no se han afiliado a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por favor inscríbanse en cualquiera de sus 21 capítulos en los diversos estados de la República o en la sede nacional, en la Ciudad de México. Si están por aquí en Nuevo León, nos dará mucho gusto tenerlos con nosotros. Síganos, por favor, también en nuestras redes sociales. Tenemos páginas de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram, y tenemos un canal de YouTube. Lo encuentran muy fácil, capítulo Nuevo León Barra Mexicana Colegio de Abogados, y en él subimos la gran mayoría de los eventos que hemos estado impartiendo, como el día de hoy no es la excepción, para que lo puedan consultar, es libre acceso, si lo pueden compartir, volver a ver. Ahí están bastantes de los eventos que hemos hecho. Sin más, les agradezco a todos su presencia. Les voy a dejar en la conducción de nuestra apreciada Sol Infante para que nos haga el favor de presentar al maestro Diego y empecemos con el evento. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias por su compañía. Pues el día de hoy tenemos a un expositor muy experimentado en la materia de la que vamos a hablar en un momento más. El maestro Diego Ramos Castillo es licenciado, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. En dicha universidad, Diego ha sido profesor de Teoría General de las Obligaciones 1 y 2 desde 2010. Es un miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados, donde ha dirigido los comités de arbitraje, derecho civil y mercantil. Desde el 2019, Diego dirige el comité de FinTech, criptoactivos y nuevas tecnologías de dicho colegio. En 2006, Diego fue uno de los socios fundadores de Ramos, Ripple y Schuster, donde actualmente dirige el equipo financiero, FinTech y criptoactivos. Diego, en su actividad profesional, asesora a entidades financieras en todos los aspectos relacionados a su constitución, operación y cumplimiento regulatorio, así como en todos los aspectos relacionados a su evolución a nuevas y disruptivas tecnologías. Diego provee asesoría legal a empresas y proyectos nacionales e internacionales en todos los riesgos regulatorios y requisitos legales para la adopción de la tecnología blockchain y la operación y emisión de criptoactivos de todo tipo. Sus clientes incluyen bancos y otras entidades financieras, compañías fintech reguladas y no reguladas, exchanges de criptomonedas, plataformas de NFT, aplicaciones cripto, fondos de inversión cripto, emisiones de tokens, proyectos de stablecoin, plataformas de emisión de tokens valor o security tokens, firmas de tecnología, entre otras. Diego mantiene constante presencia y participación dentro de la industria cripto y blockchain, llevándolo a entender la tecnología subyacente, sus beneficios y sus límites. Diego ha escrito numerosos artículos y participado en diversas conferencias relacionadas a tecnología, fintech y criptoactivos. Desde el 2017 ha sido distinguido en los rankings emitidos por distintas organizaciones, tales como Who's Who Legal, Chambers and Partners, Best Lawyers y Latin Lawyer. Pues, sin más, te dejo la palabra, Diego. Muchísimas gracias a ambos, al presidente Juan Luna y a Sol Infante por la invitación y a todo el comité directivo del capítulo Jalisco La Barra.
Mexicana de Abogados y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Como bien comentan, hoy trataremos un tema muy vigente, muy interesante, muy novedoso, que es el tema de las criptomonedas y algunos de sus retos regulatorios que encontramos actualmente no solo en México, sino en el mundo. Voy a compartir una pequeña presentación para que nos sirva como guía a lo que vamos a ir platicando. Un segundo. Listo. Sí podemos ver la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Buenísimo. Bueno, para poder hablar de este tema, uno de los puntos claves es entender brevemente de qué es lo que estamos hablando. Y antes de eso también comentar, antes de empezar, siéntanse con la libertad de escribir todas las preguntas que quisieran hacer. Eso es lo que hace interesante este tipo de participaciones. Escuchar también sus opiniones. Entonces, siéntanse con la libertad de hacerlo. Regresando al tema de las criptomonedas, bueno, típicamente escuchamos ahorita en los medios hablar de que si Bitcoin subió de valer $10,000, luego a $60,000 y luego viene el infarto porque escuchamos en las noticias que cayó el 50% y ya está en $30,000 y lo que escuchamos constantemente en los medios de comunicación es la parte especulativa de las criptomonedas o los criptoactivos. Pero en realidad hay mucho más allá en el fondo. Definitivamente hay toda una especulación y hay toda una oportunidad definitivamente de hacer dinero en estos mercados. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones muy interesantes y muchas diferentes maneras de aplicar la tecnología a diferentes usos que convierten a toda esta gran industria, a todo este interesantísimo ecosistema en un gran reto a la hora de regularlo, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por hablar de estos tres conceptos iniciales. Lo que escuchamos en los medios de comunicación, en las reuniones y en los chats de WhatsApp es constantemente el concepto de criptomonedas y junto con las criptomonedas con mucha frecuencia escuchamos el concepto de Bitcoin. Pero este universo es mucho más allá de Bitcoin y mucho más allá de las criptomonedas. Criptomonedas, podríamos hablar de que es simplemente una aplicación de la tecnología blockchain, es la generación de un activo intangible, un pedazo de código. Ahorita ahondaremos un poquito más allá. Cuya finalidad, este activo intangible, este activo digital, este criptoactivo, su finalidad es servir como medio de pago, ¿no? Una manera de definirlo es una especie de sistema de dinero utilizando criptografía, ¿no? Y así es como nace toda esta industria a través de las criptomonedas, con un paper de un individuo llamado Satoshi Nakamoto, donde en medio de la tormenta perfecta publica un paper que se llamaba, un white paper que se llamaba a Peer-to-Peer Electronic Cash System, un sistema de persona a persona de dinero, ¿no? Se publica justo en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, después de que pues viene toda esta crisis hipotecaria, la bancarrota de Lehman Brothers y toda esta crisis financiera gigantesca que nos tocó vivir hace algunos años, que provocó una increíble desconfianza en el sistema financiero y en el sistema de bancos centrales. Entonces todo esto dio la tormenta perfecta para que surgiera este mecanismo, que naciera Bitcoin, con este paper publicado en 2008 y que el primer Bitcoin viera la luz en 2009, y cuya finalidad inicial, como lo decía el nombre, es ser un Electronic Cash System, un sistema de dinero entre personas, ¿no? Un modelo descentralizado, un modelo distribuido, un modelo que no estuviera a cargo ni de las entidades financieras de las que desconfiamos, ni de los bancos centrales de los que desconfiamos. Ese era el objetivo inicial de las criptomonedas que nace con Bitcoin.
y ahorita me quedo con eso. Pero además de las criptomonedas, la tecnología subyacente de la que ahorita platicaremos, sugieren un universo importantísimo de activos diferentes, que son los que les llamaríamos los criptoactivos. El género, vamos a llamarle que son los criptoactivos, y una de las especies de criptoactivos son las criptomonedas, ¿no? Por criptoactivos podríamos referirnos a cualquier activo digital encriptado o que utiliza criptografía y que de alguna manera lo encontramos en un sistema de registro distribuido, no necesariamente en una blockchain, porque hoy con la evolución existen modelos diferentes de blockchains, maneras diferentes de encontrar el consenso y de generar estos tokens digitales, pero por lo pronto lo que es importante señalar es que a través de estas blockchains, a través de estas redes de bases de datos distribuidas, se pueden generar una serie de activos digitales con aplicaciones diferentes. Iremos platicando un poquito de esas aplicaciones a lo largo de esta plática. Para empezar, entonces entramos con criptoactivos como el género, que son todos los activos digitales encriptados y derivados de alguna blockchain o un registro distribuido. Una de las aplicaciones de estos criptoactivos son las criptomonedas, que son esos activos que sirven como dinero. Y los activos virtuales, que sería el último concepto importante porque los vamos a estar utilizando alrededor de esta plática, vamos a decir que es la definición jurídica o es la clasificación jurídica de una especie de criptoactivo. Y anticipándome a la conclusión de esta sesión, encontraremos que los activos virtuales como concepto legal, que analizaremos con mucha profundidad en esta sesión, se vuelve complicado de delimitar en el universo de criptoactivos. Entonces, en principio, podríamos hablar que son conceptos diferentes, ¿no? Criptoactivos el género, criptomonedas una especie y activos virtuales una clasificación jurídica de una especie de criptoactivos, ¿no? Que pueden ser criptomonedas o pueden ser otro tipo de criptoactivos. Esos serían los primeros tres conceptos importantes, aunque genéricamente nos referimos a criptomonedas, es importante dejar ahorita sentado que no todos estos activos digitales, estos tokens que escuchamos de repente en las noticias, se crearon o surgieron para ser utilizados como moneda. ¿Vale? Y este concepto de activos virtuales viene de tendencias internacionales. Entonces, habiendo dicho lo anterior, hablábamos de que no todo en la vida es Bitcoin, sino que existen un universo impresionante de tokens que se generan todos los días, hay tokens nuevos. Esta es una grafiquita que con cierta frecuencia me gusta utilizar en las conferencias y yo mismo me sorprendo que puede haber una conferencia de 2 semanas de diferencia y a veces hay 1000 criptoactivos nuevos, ¿no? CoinMarketCap.com es una plataforma que lo que hace es enlistar los criptoactivos que hay en el mercado. No necesariamente significa que CoinMarketCap alcanza a detectar el 100% de los criptoactivos que existen en el mercado, pero digamos que es uno de los termómetros más serios que existen en el mercado para poder ir midiendo el crecimiento de la industria. Definitivamente en la realidad existen muchísimos, más de 11.381 criptoactivos. Sin embargo, digamos que los más estables estamos alrededor de esa cantidad. Son 11.381 criptoactivos que sirven para distintas cosas completamente, ¿no? Entonces, esto siempre es muy aleccionador. Atrás encontrarán un universo de ligotipos, desde Bitcoin hasta algunas que se llaman Pancake, Gorilla, Donkey y cualquier nombre interesantísimo que nos vamos a encontrar en esta industria muy particular. Y la muy famosa criptomoneda que se derivó de un meme que se llama Dogecoin, que últimamente Elon Musk, fundador y CEO de Tesla, ha utilizado como herramienta de comunicación social, y gracias a sus esfuerzos en las redes sociales ha logrado que esta criptomoneda agarre una posición importante y además sume un valor cuando desde el punto de vista de funcionalidad no sirve para nada, ¿no? Le llaman meme coin, ¿no?
y con esto nos damos cuenta de esta universalidad de aplicaciones de este tema, ¿no? Pasando a esta siguiente lámina, a la que regresaremos más adelante, nos ayuda a visualizar desde un punto de vista general, digamos, el universo. Si hiciéramos un esfuerzo importante en clasificar en diferentes especies al universo de criptomonedas, podríamos llegar a estos 8 tipos, que te explicaré un poquito más adelante. Esta clasificación es una adaptación, es una tropicalización de una clasificación que proponen 2 autores, Alex y Dan Tapscott. Yo me di el atrevimiento a hacer algunas adecuaciones y tropicalizaciones. Yo difería en algunas partes de la clasificación y por ahí agregué alguna, pero me parece que es una forma, desde un punto de vista didáctico, positiva de identificar criptomonedas que tienen o criptoactivos que tienen funcionalidades diferentes. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque a la hora de regular, una de las errores más grandes que encontramos en los legisladores y luego en las autoridades financieras que de repente les toca emitir reglas secundarias es generar reglas universales a esta industria que es imposible hacer en la práctica, ¿no? Precisamente porque tienen aplicaciones diferentes. Tan solo en el caso de las cryptocurrencies, estas tokens cuya funcionalidad es ser utilizadas como dinero, en la práctica nos hemos encontrado, hablando de Bitcoin, por ejemplo, que en la realidad, por más que se haya sido la idea de Satoshi Nakamoto, que Satoshi Nakamoto nadie sabe quién es, no saben si es una persona, si es un hombre, si es una mujer, o si es un grupo de personas, pero esta idea de ser un peer-to-peer electronic cash system en la práctica no se ha visto materializado, porque lo que vemos en la mayoría de la gente es que Bitcoin, además de que no lo puedes gastar hoy en muchos lugares, la gente que lo tiene no le gusta gastárselo porque prefiere guardarlo por estos movimientos drásticos que tiene en su valor. Las personas que típicamente tienen Bitcoin prefieren guardarlo y gastarse el dinero fiduciario antes que gastarse sus Bitcoins. Y por eso la tendencia de los últimos años es referirse a Bitcoin como Bitcoin Gold, ¿no? Entonces, inclusive hablando de esta clasificación de las criptomonedas como este sistema de dinero utilizando estos sistemas criptográficos, pues hemos visto que han migrado a esta nueva tendencia de ser más bien una especie de digital gold, de este oro digital, porque pues la gente tiende a guardarlos en sus tesorerías. Y el ejemplo más público y reciente es esta empresa pública llamada MicroStrategy, que fue uno de los catalizadores de este crecimiento importante en el precio de Bitcoin, que empezó a adquirir de su tesorería Bitcoins en el penúltimo cuarto del año pasado, una cantidad importante de Bitcoins, y desde entonces ha estado comprando billones de dólares en Bitcoins, lo mismo que después, siguiendo, hizo Tesla, todo con la finalidad de guardarlos como si estuvieran amasando y guardando el oro, ¿no? Bitcoin se ha convertido en una herramienta que más allá de ser una moneda, se está utilizando como este hedge inflacionario. Incluso el presidente de Argentina, en una entrevista hace un par de semanas, precisamente refería a eso, ¿no? Que Bitcoin podría ser una solución a la inflación. Lo mismo lo que mencionó Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como una de las justificaciones fundamentales al por qué legalizar Bitcoin, ¿no? Este experimento que se vivirá en El Salvador con la legalización de Bitcoin, pues será la prueba de fuego para este uso como dinero de Bitcoin, ¿no? Pero habrá que ver. Pero más allá de las criptomonedas, encontraremos un universo importante de aplicaciones a las que regresaré en un momento más. Primero me quisiera quedar con los conceptos tecnológicos que son muy importantes. Hablábamos de Bitcoin, que Bitcoin simplemente es
una de las aplicaciones es un activo digital, un token digital que se registra en una blockchain. Y blockchain es la tecnología subyacente de la cual depende y de donde nace Bitcoin. Y cuando nos referimos a la tecnología blockchain, para muchas personas está en el top 3 de las grandes revoluciones de la humanidad. Una de ellas recientes es el Internet, otras hablan que puede ser el teléfono móvil, pero la blockchain se habla como tecnología que tiene la capacidad de ser aún mucho más disruptiva que el Internet mismo y que bueno, los teléfonos digitales como herramienta junto con el Internet se convierten en catalizadores de lo que puede hacer con blockchain. ¿Pero qué es blockchain? Blockchain en realidad es una especie de libro contable, es un registro, es una base de datos, es una base de datos distribuida donde se registra información, ¿no? En el caso de la blockchain de Bitcoin, lo que se registra en esa base de datos es quién tiene qué Bitcoins, ¿no? Pensemos y cada bloque es, digamos, una secuencia, se le llama cadena de bloques o blockchain, porque cada bloque que se va uniendo va contando la historia actual de cómo se va registrando la información, como si fuera un libro contable, ¿no? Donde llevamos la contabilidad de cargos y haberes de Bitcoin, ¿no? Entonces, para ponerlo en un ejemplo, podríamos tener que, por ejemplo, Paola en el bloque 10 tenía 20 Bitcoins y resulta que decide transmitirle a Francisco 5 Bitcoins, ¿no? Entonces, lo que va a hacer a registrarse en el bloque siguiente es esta transferencia, esta transacción que existe entre Paola y Francisco. Y lo que va a quedar registrado en el nuevo bloque es que Paola ya tiene 15 Bitcoins y Francisco a partir de ese momento tiene 5 Bitcoins y así sucesivamente. Si en el siguiente bloque Francisco decide transmitirle a Jesús 2 Bitcoins, lo que va a quedar registrado es que Paola tiene 15, Francisco tiene 3 y Jesús tiene 2 Bitcoins y así sucesivamente. Pero como es descentralizado y como es distribuido, todos tienen una copia idéntica de lo que está pasando. Y eso le genera algunos beneficios interesantísimos que la hacen una red particularmente valiosa y que permiten llevar un registro donde no hay una persona que puede manipular la información. Digamos, adiós a esos libros contables que los traviesos de repente viene el fisco o viene alguien y quiere cambiar alguna operación o cambiar alguna transacción para justificar algo en una blockchain. Es imposible hacerlo o es absurdamente complicado hacerlo, específicamente en la de Bitcoin. En toda su historia no se ha podido hacer y eso es una de sus grandes bondades, ¿no? Y tiene la característica de que todas las transacciones quedan registradas para toda la vida y como no se pueden borrar, lejos de lo que se dice muchas veces en algunos medios de comunicación y lejos de lo que algunas de nuestras autoridades han dicho recientemente, Bitcoin o las redes de blockchain son herramientas bastante malitas para hacer el lavado de dinero, precisamente porque dejas el rastro para toda la vida. Si bien los traviesos siguen buscando soluciones para intentar burlar este tipo de situaciones, la realidad es que estas características que tienen las blockchains han hecho que grandes redes de criminales, hace algunos años, uno de los grupos de prostitución infantil más importantes de Estados Unidos fue capturado gracias al rastro que pudieron seguir las autoridades de los Bitcoins y así pudieron agarrar a un grupo criminal bastante relevante. Entonces, Bitcoin tiene, lejos de lo que dicen, muchas funcionalidades positivas para atacar el lavado de dinero. ¿Por qué lo intentan utilizar algunos de los traviesos?
porque todas las transacciones que se hacen en Bitcoin, en las blockchains son seudónimas en general. ¿Por qué son seudónimas? Porque lo único que aparecen son números, ¿no? Sería lo equivalente a que ustedes tuvieran el número de cuenta de banco, su clave bancaria, y que lo único que pudiéramos ver son las claves bancarias, ¿no? Nunca los nombres de quién manda o quién recibe, lo único que sabemos es que hay una clave de un lado y una clave de otro, y solamente tenemos eso. Si bien eso es una realidad, utilizando herramientas forenses, es fácil dar el rastro y luego encontrar con los entes centrales para que las autoridades y las fiscalías alrededor del mundo puedan solicitar información a estas entidades centrales para desenmascarar, poder identificar este número clave con terminación 567, pues resulta que mandándole un oficio a una entidad, por ejemplo, vamos a hablar de Bitso, dice, oye, Bitso, tú recibiste de la cuenta terminación 567 unos Bitcoins, infórmame, tú que le haces identificación a tus clientes quién lo recibió, y entonces puede decir, yo tengo registrado que el que recibió es Jorge Castillo. Y entonces, de esa manera, las autoridades le empiezan a poner nombre y empiezan a hacer investigaciones muchísimo más completas, ¿no? De ahí que vamos a encontrar que muchos de los esfuerzos de las autoridades en temas regulatorios es precisamente en pedirle a estos entes, en estos puntos de entrada y salida de las criptomonedas, es ponerles obligaciones para que las autoridades puedan precisamente hacer eso como en el ejemplo, ¿no? Para explicar de manera muy simplona, obviamente tiene sus sofisticaciones, cómo funciona esto. Podríamos pensar en una transacción como el equivalente a una línea en una página de cuaderno, una página de ese cuaderno como un bloque, y pensar en la blockchain como todo el cuaderno, ¿no? Un cuaderno que todos pueden leer, que todos pueden escribir y que todos pueden actualizar de manera conjunta. Y eso lo hace interesantísimo desde el punto de vista tecnológico. Ya adelantábamos que en el caso muy específico de Bitcoin, la blockchain tiene la característica de ser distribuida. En muchos lugares en el mundo encontraremos que la regulación es DLT, Distributed Ledger Technology, es estas tecnologías de bases de datos distribuidas, porque una de las características de ser distribuida es precisamente esto. Cualquier red que permita llevar una base de datos en la cual se pueda accesar de diferentes lugares a esta misma red. La criptografía es una de las características fundamentales de la red de blockchain, cómo se registran y se verifican que las transacciones funcionen y que no se hayan modificado o que haya habido o alguien haya querido hacer trampa. Y gracias a esa criptografía y esta distribución y la manera en que se logra el consenso, pues hace que estas redes, estas bases de datos distribuidas se conviertan en inmutables, que la hagan casi imposible de modificar, de cambiar alguna operación. Entonces, en este ejemplo que poníamos, si Paola después quisiera convencer a toda la red de que no tiene 15 bitcoins cuando ya le había transmitido a Francisco 5, sino que tiene 25, queriendo modificar ella su copia, pues va a ser muy difícil que lo logre, porque un universo infinito de copias de la misma red distribuidas alrededor de todo el mundo controlan y automáticamente descartan esa historia falsa y tramposa que un usuario quisiera transmitir. Esta manera en donde las blockchains logran tomar la decisión de cómo se suma un nuevo bloque en la red es lo que se le llaman mecanismos de consenso. El cómo la red, esta red distribuida, llega al consenso de que todos los bloques como están establecidos deben de estar como están y cómo decidimos todos que este bloque es el adecuado. El inicial y uno de los populares por ser el más seguro es el Proof of Work, este que ven aquí como POW, que es el que escuchamos en las noticias recientemente cuando se habla de minería,
cuando hablamos de Proof of Work, es hablar de minería, es hablar de este proceso donde a través de computadoras existen muchas personas, bueno, ya hoy con equipos muy sofisticados. Inicialmente se podía hacer con una laptop cualquiera, una computadora cualquiera, o ya no. Computadoras en todo el mundo compiten para agarrar las transacciones que están en la red, agruparlas en el bloque siguiente que va a estar en la red de Bitcoin y sumarlo a la historia de Bitcoin. Para tener el derecho a sumarlo, la computadora o estos equipos tienen que resolver un problema matemático muy complejo, y este problema matemático se va haciendo cada día más difícil y más difícil y más difícil, y por lo mismo que se vuelve más difícil, porque conforme más crece la red tiene que complicarse, así fue codificado, mayor es la cantidad de energía que se consume, y por eso muchas de las críticas que encontramos al día de hoy, de que si Bitcoin consume mucho, que si puede haber regulaciones para el tema de control de minería, o si puede haber algunos incentivos. En el caso de China hubo una regulación estatal donde se prohibió precisamente la posibilidad de que las empresas, si quisieran participar en esta economía, pudieran minar en el país. China era uno de los países donde gran parte de la minería se hacía, y bueno, pues se tuvo que recolocar en muchas partes del mundo. Y por ejemplo, empiezan a entrar soluciones interesantes, como volvemos al caso de El Salvador, donde pues quiere utilizar la energía de los volcanes para lograr esta parte energética. Y fuera del Proof of Work, pues entra ya la parte interesantísima, incluso ya desde un punto de vista filosófico, de diferentes modelos de mecanismos de consenso, de maneras de organizar la red para tomar decisiones, vamos a llamarle especies de gobiernos corporativos descentralizados, utilizando temas de teoría de juegos y muchas cosas súper interesantes para buscar otros modelos distintos al Proof of Work, que permitan lograr parte de los beneficios. Proof of Work tiene la ventaja de que por lo complejo que es extraordinariamente seguro, pero por lo mismo es demasiado lento. Y muchas veces se critica que cuando utilizas Bitcoin de forma pura, pues a veces tienes que esperar, típicamente dura 10 minutos en confirmarse una operación, a veces puede tardar horas en confirmarse una operación. Entonces habrá, sobre todo antes, imagínate estar en un café, pedir tu Starbucks, y a la hora de la hora tener que esperarte 10 minutos para que el cajero pueda confirmar que efectivamente la transferencia fue válida. Pues eso parece entonces tu café ya está frío y vas a tener enojados a todos los de atrás, ¿no? Entonces por eso surgen otros modelos mucho más eficientes, buscando otras maneras de encontrar la solución, que ahorita no tiene caso ahondar en ellos, pero que tienen implicaciones incluso jurídicas en la manera en que se relacionan estos grandes ecosistemas, que vale la pena revisar, entender y validar, y aquellos que les gustan mucho estas maneras de interpretar los gobiernos sociales y las maneras de interactuar y estas formas de hacer una especie de teoría política descentralizada, pues estos son grandes modelos donde se puede experimentar en manera de cómo logramos que las sociedades logren consensos, y todas esas reglas que típicamente encontramos en códigos de gobiernos, pues la diferencia es que estos códigos o estas constituciones las vamos a codificar en una red, y esos van a ser las que van a determinar la manera en que vamos a hacer las cosas, ¿no? Ya por último, en la parte de antecedentes, hablaría de las monedas en estos sistemas. En el caso de Bitcoin, lo que se lleva de la blockchain de Bitcoin, lo que se lleva es un registro de quién tiene cuántos Bitcoins, pero existen otras blockchains que se usan para otras cosas, como ahorita vamos a ver. Pero las criptomonedas en general, pues tienen la característica de ser privadas, en atención a que no las emite una entidad pública. Típicamente puede ser o literalmente un grupo no centralizado de individuos, como fue el caso de EOS,
esta blockchain, que el lanzamiento fue un lanzamiento verdaderamente descentralizado. Son descentralizadas porque no hay un banco central, no es el Banco de México, no es el Banco Central Europeo o algún banco central en el mundo el que las emite, sino las monedas surgen y nacen a partir del nacimiento de cada bloque. Un ejemplo, nomás como para explicar, cada vez que se une, en el caso de Bitcoin, cada vez que se agrega un nuevo bloque a esta red, la recompensa al que logró sumar el nuevo bloque a esta red es la creación de nuevos Bitcoins, y esos Bitcoins los recibe el que sumó ese bloque a la red. Y estos Bitcoins tienen dos características que también hacen muy valiosa la red de Bitcoin. Una, que en su política monetaria, es decir, en su código, solamente existirán 21 millones de Bitcoins. Eso hace que sea una moneda deflacionaria. Y por otro lado, hace que está programado para que alrededor de cada 4 años el número de Bitcoins que se crean se reduce a la mitad, que es lo que se llama el halving, que el halving más reciente fue el año pasado, y que típicamente o históricamente no significa que siempre que suceda eso se vaya a repetir, pero lo que ha sucedido hasta ahora es que cada vez que hay un halving se reduce el suministro de Bitcoins. Eso provoca que haya un incremento en el precio, ¿no? Ahorita, si no me falla la memoria, por cada bloque nuevo se crean 6.25 Bitcoins, y en el siguiente halving será la mitad, y en el siguiente la mitad, y se estima que alrededor tardarán 100 años hasta que se terminen de generar todos los Bitcoins nuevos, ¿no? Y una vez que lleguemos a 21 millones ya no se va a crear. Son digitales porque no existen en una entidad física, y se busca eliminar cualquier tipo de falsificación a través del uso de la criptografía. ¿Vale? Entonces, dando estos antecedentes tecnológicos, pero que son muy importantes, me gustaría regresar a esta laminita muy interesante. Entonces decíamos que inicialmente surge con esta base de datos donde yo registraba quién tiene Bitcoins, ¿no? Pero surge un grupo de gente muy interesante, encabezada por un chavo llamado Vitalik Buterin, que en conjunto con otras personas muy connotadas, buscan darle una evolución a la tecnología blockchain, y se ponen a la tarea de crear una blockchain donde en el sistema de programación de esta red además se pudiera escribir software, ¿no? Que se pudiera utilizar como si fuera una especie de supercomputadora, donde en la computadora pudiéramos programar aplicaciones diferentes, ¿no? Un poquito como decir, un gran sistema del iOS o un sistema Android, donde dentro del sistema iOS o el sistema Android se pueden generar pues, aplicaciones como las que tenemos hoy de Office, el Uber, el Rappi y cuánta cosa, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es precisamente en estas redes de blockchain, con estas funcionalidades que ya platicamos, crear estas redes donde se pueden generar aplicaciones diferentes. Puede escribir software, y este software es el que conocemos como smart contracts, como contratos inteligentes, que entrevistando de repente a Vitalik Buterin, él de repente se arrepiente de haber utilizado este concepto que viene de un abogado precisamente, y además científico computacional, que se llama Nick Szabo, pero que se arrepienten precisamente porque aunque se le llama smart contract, no todo smart contract en realidad es un contrato desde el punto de vista jurídico. Un smart contract desde el punto de vista de la tecnología a la que nos estamos refiriendo es simplemente un pedazo de código que sí puede convertirse en un contrato, porque lo que tienen las funcionalidades es que dependiendo lo que nosotros codifiquemos, como lo automatizamos y le quitamos este poder central de tomar decisiones,
puede hacer muy eficiente muchas operaciones, ¿no? Y puede tener las características de un contrato, ¿no? Aunque no todo smart contract es un contrato, un smart contract potencialmente puede ser un contrato, ¿no? Y esto, a lo que me estoy refiriendo, esta plataforma muy interesante se llama Ethereum. Y Ethereum hoy es la segunda plataforma más importante después de Bitcoin. Y detrás de Ethereum han surgido una cantidad importantísima de plataformas, entre ellas una que está escuchándose muchas en las noticias, por si la escuchan, que se llama Cardano, y cuyo precio de su moneda, el ADA, ADA, está subiendo mucho de valor precisamente porque está a punto de actualizar la funcionalidad de su blockchain para permitir el funcionamiento de contratos inteligentes. Para ponerles un ejemplo de un contrato inteligente, imagínense ustedes que ustedes organizan un levantamiento de capital. Y entonces ustedes pueden programar, a ver, yo voy a hacer un edificio. Y entonces a mí me queda claro, yo soy un desarrollador inmobiliario y me queda claro que para yo realmente poder hacer el edificio necesito 100 millones de pesos. Y entonces yo voy a levantar dinero del público en general, más allá de que ahorita no tiene caso discutir si eso es legal o no es legal, pero démoslo por cierto, porque de facto así fue, o así lo utilizaron. Yo levante 100 millones de pesos utilizando. Entonces yo codifico un código donde la gente, todos ustedes que están participando en la reunión, las 56 personas que estamos aquí, todos decidimos meter aproximadamente 1 millón de pesos, ¿no? Entonces cada uno le metimos 1 millón de pesos y lo que permite es, en lugar de depositárselos al constructor o dárselo a un banco, un fideicomiso, con todas las implicaciones que eso puede tener, yo puedo lograr y programar, generar una especie de escrow digital donde esos 56 millones de pesos que depositamos 56 personas queden congelados de tal manera que el constructor no los pueda utilizar o robárselos o hacer algo si no completa la meta, ¿no? Quedan ahí detenidos, quedan ahí resguardados. Y si después de X tiempo, vamos a decir que era un programa de 2 meses, no logra levantar los 100 millones, no va a ver de que lo tengo que demandar, que lo tengo que perseguir, a ver si lo encuentro, a ver si me contesta, si la firma era cierta o era falsa. El sistema, el contrato inteligente, automáticamente, como va a detectar que no se llegaron a los 100 millones en los 2 meses, nos va a regresar a cada uno de los 56 personas el millón de pesos. Y eso pues le quita mucha fricción a una operación. O viceversa, si llegamos a los 100 millones, se puede programar también que esos 100 millones, en lugar de que se los entreguen de inmediato para que sea un constructor irresponsable y luego ejercite de manera inadecuada el dinero, pues se puede ir programando una serie de condiciones para que esos 100 millones que están resguardados se puedan ir entregando conforme a las estimaciones o conforme a los avances que vaya teniendo en la obra. Eso es un ejemplo de un contrato inteligente que se puede echar a andar. Todos estos nos ayudan para empezar a hacer algunas distinciones con las partes legales. Tenemos las criptomonedas y luego tenemos estas platform tokens. Las platform tokens son estas monedas, es esta gasolina que permite hacer funcionar este sistema de programación. Estoy hipersimplificando los temas. Si hay alguien que muy técnico, discúlpeme, pero la intención es hacerlo lo más sencillo de entender. Es, digamos, como si fuera la energía que alimenta el sistema operativo de iOS, ¿no? Entonces, para que el Word que tengo yo en mi aplicación pueda funcionar, o hacer una operación adicional en mi plataforma de Word, hay detrás este universo de validadores, de nodos que atrás están cuidando cómo se va sumando el siguiente bloque de información y la siguiente historia universal de lo que está funcionando. Entonces, para que esas personas que están cuidando la red de manera descentralizada estén interesados en seguir cuidando la red, pues ellos reciben un beneficio, ¿no? Y para eso existe el token, es la gasolina que yo le pago a estos individuos para mantener la red, ¿no? Así como se crean nuevos tokens, ellos lo reciben
y en realidad se convierte como una especie de gasolina que ayuda a alimentar y ayuda a funcionar la red para que yo pueda en esa red echar a andar un universo de aplicaciones, ¿no? Entonces, en Ethereum tenemos un criptoactivo que se llama Ether y que yo clasificaría como Platform Tokens, cuya función inicial del Ether, que tiene un valor en el mercado que también ha especulado de manera importante. Solamente por darles un ejemplo, un Ether el año pasado costaba alrededor de $100 y hoy está alrededor de 3,000 y tantos dólares, ¿no? Entonces, pues también se convierte, a pesar de que su función es alimentar la red y poder echar a andar otras aplicaciones, el Ether, pues como tiene una parte de especulación, pues también se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Pero si empezáramos a hacer algunas diferencias, las cryptocurrencies, las criptomonedas, pues tienen una función de realmente fungir como un medio de pago, un medio de intercambio, mientras que las platform tokens no nacieron para eso, ni su principal funcionalidad es esa. La Ether funciona para echar a andar los contratos inteligentes, para echar a andar la red en términos generales, y no para estarlo utilizando como dinero en compra. Que haya algún usuario que decida utilizarlo para eso es una cuestión diferente. Y esto, cuando hablemos rápidamente del tema de activos virtuales, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es. Me voy a intentar ir más rápido para no robarles demasiado tiempo. Estas dos son las más importantes a entender y de ahí surgen un universo muy relevante de tokens que hay que considerar. Por una parte tenemos las utility tokens, que los utility tokens vamos a pensar en que son dentro de las aplicaciones. Yo ya tengo mi iOS, donde yo voy a generar mi Uber descentralizado, o mi Rappi descentralizado, o mi Airbnb descentralizado. Porque lo que nos permite hacer esto es hacer aplicaciones donde no necesitemos un ente central, donde podemos empezar a echar a andar modelos muy interesantes, donde, porque yo voy a necesitar a Uber como intermediario entre el dueño del automóvil y el que quiere usar el automóvil, y que tanto a mí, usuario, me salga más caro el viaje, y que el que está realmente poniendo el riesgo y su vehículo reciba menos dinero. Entonces, lo que permite estas aplicaciones es ponerlos en contacto directo, y esa es una de las grandes funcionalidades o posibilidades que nos brinde la tecnología blockchain, quitarles esos entes centrales que los encontramos en todas las actividades que hacemos. Utilizamos generalmente un sedatario, utilizamos registros públicos, utilizamos un Airbnb, utilizamos un Amazon, utilizamos un banco central. Casi siempre el ser humano ha dependido de alguien que esté en medio de nosotros para que las cosas funcionen. Lo que permite esta tecnología es quitar ese intermediario y conectar sin que tengamos que confiar entre nosotros, porque la premisa de todo esto es que no podemos confiar en las cosas entre nosotros. Entonces, la tecnología es la que resuelve el problema de confianza. No es necesario confiar en nosotros, porque la parte tecnológica resuelve el problema de la confianza. Entonces, regresando al tema de los utility tokens, vamos a pensar que son estos tokens que tienen una funcionalidad en la plataforma, como si fueran especies de puntos Premier, tokens que tienen una utilidad dentro de una aplicación específica, ¿no? Así como yo puedo utilizar un punto Premier para comprar un vuelo, para comprar una mochila, en caso de que tengan o pagar una noche de hotel. La función de los utility tokens, en principio, por naturaleza, esa era su función. En la práctica se han utilizado para temas especulativos, y cuando vino el boom de las ICOs, en Estados Unidos particularmente se metieron en problemas. Y esto me da pie para hablar de los security tokens. Un security token no es otra cosa más que la tokenización de un valor, de lo que sería para la ley un security. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un utility y un security? Lo que la ley considere como un valor, ¿no? Si empezáramos a hacer regulaciones jurídicas que tendrían que aplicar, y si se fijan, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Criptomonedas, hablamos de dinero, bueno, pues puede tener un impacto en política monetaria, tiene que ver el Banco de México, tiene que ver una serie de cosas, pero en el caso de los utility tokens, bueno, pues aquí, ¿quién le debe de importar?
Pues en principio, a Profeco, por ejemplo, que lo que me hayas ofrecido realmente lo cumplas y estamos hablando de un bien que tiene una funcionalidad específica y demás, pero si eso se convierte en valor, vuelve a importarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y dice, a ver, ¿cómo que estás haciendo un modelo donde tú estás tokenizando las acciones de tu sociedad y estás vendiendo participaciones de tu sociedad, como sucedió en México con un proyecto que se llamaba AgroCoin, donde este proyecto emitía tokens y te daba derecho a través de esto a recibir utilidades de los resultados que se obtuviera de plantar chiles habaneros, ¿no? De sembrar chiles habaneros y de las ventas, pues eres partícipe de lo que se fuera generando. Pues eso naturalmente tiene todas las características de ser un valor y como tal está regulado por la ley del mercado de valores. Si tú estás haciendo la oferta pública de un valor, pues mediante medios públicos de comunicación, pues estás cometiendo, además de alguna infracción, estás cometiendo un delito y te puedes meter en problemas. En el caso de Estados Unidos, en 2017 hubo un boom muy interesante de venta de tokens que se le llamaban ICOs o Initial Coin Offerings, que es lo equivalente a un IPO, que sucede en el mundo bursátil de las acciones, enfocado a este tema de tokens, ¿no? Donde yo salía, era un proyecto donde decía, a ver, yo voy a hacer el nuevo Uber descentralizado, prometo que voy a disrumpir todo el mercado de transporte de automóviles y vamos a hacer esta nueva gran aplicación. Y entonces les prevendo mis tokens de este Uber que va a ser descentralizado y esto en 2017 fue extraordinariamente popular y los proyectos levantaban unas cantidades absurdas de dinero y lo que hacían muchos proyectos, muchos de los cuales se hicieron en Estados Unidos, era pues vender esta idea, es que yo no estoy vendiendo un valor porque no le estoy dando una utilidad, más bien no le estoy dando ni utilidades de mi proyecto, ni tiene derechos para votar, simplemente en principio el token que le estoy prevendiendo le va a servir para pagar los viajes en mi plataforma descentralizada de Uber, ¿no? Entonces, eso, aunque en algunas jurisdicciones podría volar y podrías caer fuera de una regulación del mercado de valores, en el caso de Estados Unidos, gracias a lo que le llaman el Howey Test, no caías en ese supuesto. Y no importaba que el levantamiento lo hicieras en México, si cometías el error de no tener los controles suficientes o tenías abogados que no sabían lo suficiente sobre el tema, podías haber recibido dinero de americanos y eso a Estados Unidos no le gusta, caes dentro de su jurisdicción y ellos decían, conforme al Howey Test, si alguien invertía dinero con el propósito de especulación mediante el esfuerzo común en un objetivo común y esa especulación o ese incremento de valor se deriva de un esfuerzo de terceros, no del propio inversionista, entonces eso es un security para ellos, ¿no? Entonces prácticamente todos los utility tokens y todos los tokens que se vendieron a través de estos modelos en Estados Unidos se clasificaban como valores y si no cumplías con la regulación del mercado de valores de Estados Unidos, pues te metías en problemas. Entonces ahí empezamos a encontrar retos regulatorios. Un abogado que se dedica a esto tiene que tener la minuciosidad de analizar la naturaleza jurídica del token que se está emitiendo y todas las funcionalidades que se pueden tener precisamente para evitar este tipo de situaciones donde podamos caer en regulaciones de cierto tipo. Cuando me preguntan, ¿en México es permitido los ICOs? La respuesta es sí y no. Sí, porque no existe una restricción en vender un token públicamente, pero si ese token tiene las características de un valor conforme a la legislación mexicana, entonces si no te registraste ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y no los depositaste en el Indeval o hiciste los procedimientos correspondientes, te puedes meter en un problema grave. Oye, ¿podrías pedirle autorización a la comisión y si te autoriza a ser válido? Claro que podría. ¿No? Entonces, ahí empezamos a encontrar ciertos retos a la hora de buscar aterrizar en las diferentes regulaciones de estos temas.
Tenemos los asset-backed tokens, que esto son tokens que buscan representar bienes. Encontramos en los casos de oro, de repente en propiedades, escuchamos, oye, pues tokenizamos una propiedad y en lugar de emitir certificados de participación inmobiliaria, emitimos tokens que representan la titularidad de un inmueble o que representan la titularidad del oro o muchas otras aplicaciones diferentes. Una de las explotaciones, de las aplicaciones que más interés han generado en los últimos meses han sido los non-fungible tokens, los NFTs, que han escuchado seguramente en las noticias porque últimamente han tenido mucha cobertura, que tienen diferentes aplicaciones. Son tokens que se emiten en estas blockchains, pero que tienen características que las hacen únicas y irrepetibles, que las hacen no fungibles. Y en eso hay aplicaciones para el tema del arte digital, donde encontramos regulaciones de propiedad intelectual que pueden aplicar. Encontramos temas de gaming. Si alguno de ustedes vio la película de Ready Player One, todo lo que sucede, o leyó el libro, y si no, se los recomiendo. Todo lo que sucede en esta película, esta comercialización de mundos propios, de armaduras, de tu espada, de la manera en que tú te representabas en estos metaversos, se puede lograr hoy a través de los universos creados vía blockchain y a través de los tokens no fungibles, ¿no? Recientemente salía Dolce & Gabbana diciendo que acaba de emitir su nueva colección de ropa digital a través de estos modelos de non-fungible tokens. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, emitió su primer tweet, vendió su primer tweet a través de un NFT en muchos miles de dólares. El tercer artista vivo que ha vendido una obra a un mayor valor es un artista que se llama Beeple, que vendió hace unos cuantos meses una obra digital a través de un NFT en 69 millones de dólares. Algo extraordinariamente increíble, ¿no? Y por ejemplo, recientemente el video más visto de YouTube, que seguramente muchos de ustedes habrán visto, el de Charlie Bit My Finger, lo convirtieron en un NFT y lo vendieron en cerca de $900,000. Y entonces encontramos toda una industria increíble e interesantísima. Y por último tenemos los stablecoins, que ante la volatilidad de todo este universo y ante la falta de comunicación entre el mundo tradicional, del fiat tradicional y el de los criptoactivos, surgen estos stablecoins para, de alguna manera, balancear el modelo, ¿no? Y hoy existen stablecoins que representan monedas fiduciarias y que permiten funcionar en estas redes blockchain. USD Coin es una de las grandes en Estados Unidos que respalda el dólar. Tenemos el caso de Pexo Token, que es un stablecoin basado en el peso mexicano que está por lanzarse en México. Y así tenemos muchos proyectos que ayudan a darle funcionalidad. Y aún en el caso de las stablecoins que fueron materia de un pronunciamiento reciente de la autoridad, encontramos complicaciones a la hora de regularlo, porque ¿qué es lo que hace estos modelos? Se emite un token que lo único que busca es imitar el valor de una moneda fiduciaria. Un USD Coin busca valer lo mismo que un dólar, lo mismo que un peso, busca valer lo mismo que un peso. Y un Stasis Euro busca valer lo mismo que un euro y así sucesivamente. Pero la manera de lograr la estabilidad no necesariamente es a través de la generación de saldos, como decía la autoridad financiera recientemente, sino existen muchas maneras de lograr la estabilización y existen muchos tipos de stablecoins. Entonces, eso vuelve a convertir en un reto regulatorio el cómo abordo estos modelos novedosos, por supuesto muy disruptivos del sistema financiero, que nos ayudan a hacer un universo de cosas. Porque empezamos a ver con estos modelos descentralizados en Ethereum, por ejemplo, esta plataforma que nos permitía hacer las construcciones, ya encontramos modelos descentralizados de servicios financieros, donde yo puedo agarrar mi stablecoin, depositarlo en un contrato inteligente y haga las veces como si fuera un banco, ¿no? Pero no hay un banco, ahí es una red codificada donde en lugar de tener un banco
donde ¿qué es lo que sucede típicamente? Yo que estoy ahorrando, deposito mi dinero en el banco me da una bicoca de interés y el banco va y se lo presta a el público en general y se queda con prácticamente toda la ganancia. Estos modelos lo que hacen es, quitamos al banco, yo puedo depositar y congelar mi dinero, recibir un rendimiento a la vez que hay alguien del otro lado que yo no sé quién es, que se encarga de recibir ese préstamo. Y tecnológicamente cuidamos la garantía, la ejecución y el modelo. Y estos han ido creciendo de manera increíble en los últimos meses. Y entonces empezamos a encontrar lo que se llama DeFi o Decentralized Finance, o estos modelos de finanzas descentralizadas que ya están empezando a funcionar, que si bien hoy no han escalado lo suficiente, hoy existen, ya funcionan, y entonces se encuentran en modelos increíbles donde podremos ver servicios financieros, modelos de crowdfunding o de levantamiento de capital completamente descentralizados, donde los contratos inteligentes se encargan de hacer los match y los movimientos para que no haya necesidad de confiar en nada. Y hasta ahora muchos de estos proyectos han funcionado. Y por último tenemos los CryptoFiat tokens, que son tokens emitidos por gobierno, ¿no? Son monedas que tienen curso legal, que son emitidas en blockchains, que tienen la característica de ser dinero fiduciario, y uno de los ejemplos es lo que quería hacer las Islas Marshall con su sovereign, ¿no? Y ahí empezamos a tener ejemplos diferentes, ¿no? Tenemos a Bitcoin, a Ether. Esta es una plataforma, el REP token, este logotipo, que es una plataforma, le llaman de prediction markets, estos markets que puedes generar para hacer modelos descentralizados de apuestas, donde puedes decir, oye, ¿qué zapatos va a usar Samuel cuando entre en su primer día de gobierno? Y se empiezan a generar un modelo de apuestas donde todo lo hace el contrato inteligente y mantiene un modelo descentralizado, y el utility token tiene una funcionalidad. El caso de este Spice VC token es un token que es un fondo de inversión en criptomonedas, es un fondo VC, donde todas las participaciones de ese fondo están tokenizadas, y en lugar de recibir un título accionario o un derecho fideicomisario o alguna situación de esta naturaleza, lo que recibes es un token que hace las veces, ¿no? Y así con muchos de los ejemplos que hemos venido platicando, como el arte digital y demás. Sé que el tiempo nos está empezando a correr. Me gustaría adelantarme al punto más importante, como para aterrizar el por qué era relevante todo esto. Bueno, todo esto es el problema de lo interesante y lo gigantesco que es este modelo, que vemos que puede haber diferentes regulaciones y diferentes maneras de regular, interpretar y manejar cada una de las figuras que vemos. El primer esfuerzo que recibimos con bombo y platillo y estábamos muy contentos porque íbamos a ser precursores a nivel Latinoamérica y en el mundo con la publicación de la ley FinTech, era la inclusión de un capítulo en esta ley de lo que se llaman los activos virtuales, ¿no? Y así, dentro del universo de cosas que reguló la ley FinTech, eran las operaciones con activos virtuales, que tenían muchas bondades. Una de las principales era el que las instituciones financieras, fundamentalmente bancos y los dos modelos de FinTech, que eran las instituciones de fondos de pago electrónico y las instituciones de financiamiento colectivo, pudieran utilizar activos virtuales y pudieran hacer actividades y pudiéramos tener actividades reguladas. Estas casas de intercambio o exchanges de criptomonedas inicialmente pensaban que iban allá a tener una licencia en México para operar, que se iban a regular con instituciones de fondos de pago electrónicos, y íbamos a ser uno de los primeros países que tomara hands-on en este tema, y eso era en principio muy interesante. Desafortunadamente, este concepto después se vino un poquito abajo cuando en 2019 se emiten las reglas secundarias que le correspondían al Banco de México, y el Banco de México dijo, no, yo quiero que haya un distanciamiento entre las entidades financieras y
esta industria nueva que se está generando. Y entonces yo no voy a permitir que los bancos y las entidades ni custodien ni ofrezcan directamente a sus clientes activos virtuales. Este es el tema clave. Solamente podrán utilizarlo para operaciones internas, sí y solo sí, si no les transmites el riesgo a tus clientes, ¿no? Pero lo que es compra, venta y custodia de criptoactivos no lo puedes, no de criptoactivos, de activos virtuales no lo puedes. Toda la regulación de la ley FinTech, ahora que ha salido en las noticias de la ley antilavado, que surgió una interpretación reciente donde se establecen algunas obligaciones para los que participan con activos virtuales en materia de activos de actividades vulnerables que se tienen que reportar a la autoridad. Todos parten de un concepto base que es los activos virtuales, que es un concepto que encontramos en la legislación FinTech y la definición idéntica la encontramos en las disposiciones de las instituciones de crédito, lo encontramos en la ley antilavado, la definición es la misma y que dice lo siguiente: un activo virtual es una representación de valor registrada electrónicamente, utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Dicen todas estas regulaciones, todos lados donde se habla de activos virtuales se utiliza la misma definición. Dice, no es un activo virtual la moneda de curso legal, las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Ya dice, deberán de utilizar, solamente podrán utilizar las que autoriza el Banco de México, pero luego maneja algunos temas interesantes. Dice, solo podrán operar estas ITFs, instituciones de crédito, con aquellos activos virtuales que sean determinados por el Banco de México, tomando en cuenta tres características fundamentales: el uso que el público le dé a las unidades digitales como medio de cambio y almacenamiento de valor, el tratamiento que otras jurisdicciones que les den a unidades digitales particulares y los protocolos que existan para generar, identificar, fraccionar y controlar su aplicación. Es decir, le impone unas obligaciones bien interesantes al Banco de México, que por cierto no asumió, porque el Banco de México nunca ha determinado, nunca ha hecho una determinación de este universo de criptoactivos. Estos considero yo, conforme a estas características, que constituyen activos virtuales. Y este problema de la indeterminación de cuáles son los activos virtuales y de la definición misma genera el reto más importante de nuestra regulación. Porque decíamos que toda la regulación específica, vamos a decir, ad hoc al universo de criptoactivos, que no significa que sean las únicas regulaciones que aplican, ya hablábamos de protección al consumidor, ley del mercado de valores, ley de propiedad intelectual, pero la ad hoc es la relacionada a activos virtuales, es de donde se deriva las obligaciones de las entidades no financieras y financieras de emitir reportes de prevención de lavado de dinero, porque dicho sea de paso, con la posición que encontramos actualmente, y nomás para desmentir algunos de los puntos que de repente los medios de comunicación han comunicado, valga la redundancia, de manera equivocada, es que están prohibidos. Y los criptoactivos no están prohibidos en México. Lo único que está para los individuos común y corriente, los gobernados, aplica el principio de autonomía de la voluntad de las partes y somos libres de construir nuestras relaciones jurídicas en la medida en que no encontremos con los típicos límites que hay una orden imperativo prohibitiva, un tema de orden público, moral y buenas costumbres y las que ya conocemos, ¿no? Entonces no hay una regulación que nos permite interactuar, que nos prohíbe interactuar con activos virtuales, y eso nos permite colaborar de manera activa por regla general y generar estos exchanges. Pueden funcionar activamente como lo haría una empresa que decide poner un negocio de estampitas o un negocio de videojuegos o de lo que sea. Y las entidades financieras solamente encuentran restricciones cuando nos referimos a activos virtuales. Y estos particulares que participan con activos virtuales también tienen algunas obligaciones cuando existen transacciones con activos virtuales superiores a 645 UMAC, que son alrededor de 58,000 pesos. Entonces,
Las limitaciones para entidades financieras tienen que ver con activos virtuales, las obligaciones específicas en prevención de lavado de dinero tienen que ver con activos virtuales y muchas de las herramientas jurídicas que tenemos en México están referenciados a este concepto jurídico de activo virtual. Pero la pregunta de oro es, ¿existen o no existen activos virtuales en México? Y después que platicamos de todo este universo interesantísimo de diferentes aplicaciones de criptoactivos o aplicaciones de la tecnología blockchain o de registros distribuidos, la pregunta es, ¿cuáles de todos esos universos clasifican en este concepto de activo virtual? Y más allá de eso, ¿existe realmente algún activo virtual partiendo de la premisa que México y el Banco de México específicamente no ha hecho una determinación específica como se lo determinaría la ley? Pues para responderlo me gustaría que regresáramos a los elementos de la definición y con esto concluyo esta primera, mi intervención para abrir las preguntas. ¿Qué decía la definición legal? Dice, es una representación de valor. ¿Qué es una representación? ¿Qué implica una representación de valor? No lo define la ley. Para algunas autoridades recientemente han dicho que no tienen valor ninguna de las criptomonedas. Incluso han argumentado de manera activa a que ninguno, ni Bitcoin, ni nada de eso realmente vale nada. Si nos vamos a algunos de los connotados economistas o inversionistas como Warren Buffett incluso ha dicho rat poison, ¿no? Es veneno de ratas. Esto es una burbuja que no representa nada y todo es una falacia y en fin. Hay un universo de personas que consideran que Bitcoin y las criptomonedas realmente no valen nada y que todo es una especulación, es una burbuja y es aire lo que se está vendiendo, ¿no? Que dicho sea de paso, eso yo no lo... ayer en una reunión con un cliente precisamente de una plataforma de NFTs, salió esta discusión de una obra de arte invisible que se vendió en una cantidad de dinero importante y que resulta que luego demandado este artista que vendió una obra invisible, una cantidad importante, demandó a alguien, me parece que en Monterrey, por querer hacer algo parecido y lo acusaron de plagio, ¿no? Son de las cosas ahí muy interesantes que de repente te encuentras en el universo. Pero tomando la primera característica que tiene un activo virtual es debe ser una representación de valor. Y entonces no tenemos un consenso absoluto de si los criptoactivos representan o no representan un valor. Y eso es una de las características iniciales. Y en el último comunicado las propias autoridades decían que no tenían valor. Entonces ahí como tenemos una contradicción inicial, ¿no? Pero vamos dándola por buena. Para mí sí tienen valor y para un universo importante de personas sí tienen valor. Y entonces, a pesar de que se pudiera generar un caso para los que quisieran eludirlo, de que no representan valor, pues para otros sí, también se podría hacer el caso contrario. Dice que debe ser registrada electrónicamente. Y esta pues, no tiene mayor chiste. Y esta combinada con la anterior nos empieza a generar problemas. Una representación de valor registrada electrónicamente se convierte en un universo gigantesco de cosas, porque nunca habla de criptografía, nunca habla de blockchain, habla de representaciones de valor registradas electrónicamente. Ahí podemos hablar de canciones, ahí podemos hablar de un software, podemos hablar de una fotografía, podemos hablar de muchos activos registrados, activos digitales registrados electrónicamente que para muchas personas representan valor. Y eso es lo que dice la ley, que es un activo virtual, es una representación de valor registrada electrónicamente. Entonces eso nos abre un universo absurdamente grande de opciones de representaciones de valor registradas electrónicamente que podrían encuadrar en estos supuestos. Luego dice, utilizadas entre el público. ¿Qué significa ser utilizadas entre el público? Y eso se vuelve difícil. ¿Cuánto porcentaje de la población la tiene que utilizar para cumplir con ese requisito? De las 11.381, yo les aseguro que el 95% de ellas
ni siquiera las conoce el 0.01% de la población. Y algunas de esas seguramente 1 o 2 personas las han escuchado. Entonces, como no las conocen o no las usan, quedan automáticamente excluidas si yo hago alguna transacción con ellas. En la práctica, Bitcoin no es como que todo el mundo la utilice, aun y cuando es la más importante. Seguramente muchos de ustedes que están presentes en su vida la han utilizado, y si hiciéramos una encuesta ahorita nos daríamos cuenta que no necesariamente están utilizadas entre el público. Entonces, eso también genera una definición vaga, pero igual démosla por buena. En la medida en que haya una comunidad de personas utilizándola, es suficiente. Como medio de pago, aquí es donde todo se va, todo se complica, dejémoslo así. Porque, ¿qué es un medio de pago? Y aquí creo que hubo un error de nuestros legisladores al utilizar medio de pago, porque a mí cuando me enseñaron las reglas de interpretación, hay que distinguir entre las jurídicas y las acepciones coloquiales de lo que podemos entender como medio de pago desde un punto de vista y de otro. Me parece que lo que quiso decir la autoridad es un medio de intercambio, pero cuando dijo de medio de pago le da una connotación muy distinta. El Banco de México ha dicho que un medio de pago es un activo que se puede usar como dinero. Y los ejemplos claros de medios de pago en México son los billetes y monedas y los depósitos o saldos bancarios. Esos son los medios de pago en México. Y si algo nos dejó muy en claro la autoridad es que ninguno de los criptoactivos son dinero, no pueden utilizarse como dinero. Son otra cosa, pero no son dinero y no pueden utilizarse como dinero. Y esto lo remata esta quinta característica, que es para todo tipo de acto jurídico. Cuando yo estoy hablando de un medio de pago para todo tipo de acto jurídico, realmente es la característica del medio de pago jurídico, esta característica de los billetes y monedas y depósitos o saldos bancarios, que yo los puedo utilizar para cumplir cualquier obligación dineraria en México, sin ningún problema. Como tienen curso legal y tienen poder liberatorio, las puedo utilizar para cualquier tipo de acto jurídico. En el caso de Bitcoin, al igual que todas las otras representaciones de valor registradas electrónicamente, como los ejemplos que poníamos de la canción digital o la fotografía digital, o muchos de estos otros valores electrónicos, activos digitales electrónicos, en la práctica, pues yo no los puedo utilizar si la otra persona no está dispuesto a recibirlos. Si yo a cualquiera de ustedes, yo a Juan, me acerco con él y le quiero pagar los honorarios de la consulta, o cualquiera de ustedes que participe en una de estas sesiones quiere pagar la entrada con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, pues se van a encontrar con la realidad práctica de que no se las van a aceptar en muchos lugares, ¿no? Y que si se las van a aceptar depende exclusivamente de la voluntad del que la recibe, como sucede en cualquier operación de permuta. Entonces, si ninguno de los criptoactivos que mencionamos anteriormente tiene la categoría de medio de pago, y ese es el requisito jurídico, o la manera en que yo voy a distinguir un criptoactivo de un activo virtual, con todas las implicaciones jurídicas que eso tiene, entonces, ¿cómo le hago en la práctica para aterrizarlo en la realidad? Si yo tengo un cliente que tiene una casa de intercambio de criptomonedas, donde los usuarios pueden comprar Bitcoin, pueden comprar Ethereum, de casualidad venden los CryptoKitties, que son gatitos digitales, y además venden stablecoins. La pregunta es, ¿cuál de esas operaciones yo tendría que reportarle a la autoridad como actividad vulnerable, si la premisa de la actividad vulnerable son transacciones de activos virtuales, no de criptoactivos? Eso lo hace complicado. Entonces, y esos retos en la regulación son los que tenemos actualmente y que habrá que resolver. Más allá de otros distintos, donde la semana pasada me parece que fue, que precisamente a partir de esta regla
de reporteo de actividades vulnerables, donde estaba este cuestionamiento de quiénes tienen que reportar las actividades vulnerables, las empresas en México o cualquier plataforma donde hay un usuario mexicano. La semana pasada aclaraba y hacía un criterio de interpretación en términos de lo que le permite la ley, la WIF, diciendo, a ver, no, la obligación de reportar no es nada más a las plataformas en México, es para todas las plataformas en el mundo. Pero, a ver, eso es muy difícil cuando tenemos medios muy diferentes. Y su aplicación se vuelve muy difícil y además para la autoridad muy difícil, también muy difícil de rastrear. Imagínate que tú eres una plataforma en Corea del Sur, para no complicarla con Corea del Norte, donde un usuario, tú conforme a tu jurisdicción no estás obligado a hacer un registro de los usuarios o hacer un KYC, o a lo mejor la obligación de hacer este KYC es superior a los 645 UMA. Vamos a decir que arriba de 200,000 pesos es cuando tienes que ya, o lo equivalente a $10,000 es cuando tienes que empezar a pedirles identificación a tus clientes, y resulta que utilizando todas estas reglas, un usuario ubicado en México se sube a tu plataforma y hace una operación de compra-venta arriba de 58,000 pesos. Conforme al criterio que dijo la autoridad, estaría obligado esta entidad a venir a México, sacar una fiel, darse de alta como empresa que realiza actividades vulnerables, establecer un manual de prevención del lavado de dinero y dar un reporte de esta transacción, que en la práctica pues se vuelve un poco difícil, ¿no? Hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, y la verdad es que el tema nos da para extendernos en muchísimos de los temas, pero tampoco quisiera robarles más tiempo del que ya de antemano ya les robé. Pero me parece que era importante tratar por lo menos estos puntos fundamentales, y yo por lo pronto quisiera darles las gracias a todos por su tiempo, y dejo abierto el micrófono por si hubiera algunas preguntas que quisieran hacer. Adelante. Gracias, Diego. No tenemos todavía ninguna pregunta en el chat. Si alguien tiene alguna, le agradecemos nos la haga saber. Bueno, yo tengo una. En relación al último que estuviste hablando, ¿cómo definirías quién es un usuario mexicano? Esa es una gran pregunta, y en realidad, aclarando el concepto, en realidad lo que dijo, y eso lo hace más difícil, es usuarios que hayan hecho la actividad en territorio mexicano. Digo, para definir si es un usuario mexicano, tendríamos que irnos a las reglas primero de nacionalidad. Si es de nacionalidad mexicana, conforme a las reglas de México, se consideraría mexicano. Pero luego empezamos en las personas jurídicas con otras reglas que tendríamos que irnos al derecho internacional privado para definir la nacionalidad o no de la entidad. Pero específicamente para la obligación del reporteo, tiene que ver con en realidad dónde está situado el individuo. Que el ejemplo también que complica la aplicación de esta regla de interpretación es, imaginemos un extranjero, un americano que tiene su cuenta en Coinbase, está hoy muy popular exchange o casa de intercambio de criptomonedas que se hizo pública este año, donde tiene su cuenta abierta el americano ahí, y decide venir a pasar las vacaciones en Cabo San Lucas. Y en Cabo San Lucas de repente vio que el Bitcoin, como está sucediendo en este momento, está subiendo, y dice, es momento de vender. Y se mete a su plataforma estando en México, desde México, pero en su plataforma en Estados Unidos, y curiosamente le vende la criptomoneda a otro americano, y toda la operación, como la tecnología nos permite este tipo de actividades, pues se concreta donde la única situación que se dio en México es que, curiosamente, el americano se encontraba en México. La casa de intercambio de criptomonedas está en Estados Unidos, el vendedor está en otra parte del mundo, o el comprador, y él es americano de nacionalidad. Conforme al criterio reciente de la WIF, pues estaría obligado Coinbase a emitir un reporte de actividad vulnerable, lo que en la práctica resulta un poquito
complejo y absurdo, ¿no? Y muy difícil de implementar, porque si Coinbase tiene un protocolo interno para impedir que mexicanos entren a la plataforma, se vuelve muy difícil también que le exijas que tenga un criterio de geolocalización para que su usuario americano que está registrado y curiosamente está en México ya no pueda hacer operaciones desde México. Entonces volvemos al concepto de los retos, que es la materia de la plática. Hay muchos retos en la regulación y muchas veces las autoridades tienden a, con buenas intenciones y a veces no tanto, buscar implementar soluciones que a los que estamos en esto, pues les vemos algunos hoyitos. Gracias. Aquí tengo una pregunta de Enrique Franco. Dice, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la Barra Mexicana de Abogados por organizar esta conferencia muy interesante. Espero que continúen realizando pláticas sobre temas tecnológicos y de vanguardia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles serán los efectos del criterio de interpretación que emitió hace unos días la UIF respecto a las plataformas que ofrezcan servicios de activos virtuales en términos de la fracción 16 del artículo 17 de la ley antilavado? ¿Podrá la autoridad ejecutarla? Yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que difícilmente la va a poder ejecutar en muchos casos. Para empezar, la autoridad mexicana no se ha caracterizado por perseguir proyectos alrededor del mundo. Y si es el ejemplo de la plataforma en Corea del Sur, que conforme al criterio estricto de interpretación tendría que hacer el reporte de actividad vulnerable, veo difícil que a la UIF meta recursos para buscar sancionar una plataforma, además de que típicamente no lo hace. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Hay ciertas entidades que activamente, sobre todo entidades internacionales, que es el origen en realidad del criterio de interpretación, que están haciendo esfuerzos activos por sumar a usuarios mexicanos para entrar al mercado, que aunque operan desde el extranjero, les interesa realmente sumar un número importante de usuarios mexicanos. Me parece que a ellos va a enfocar la ejecución. El problema práctico, hay muchos problemas. Uno, el que tenga la capacidad de detectar que realmente se están dando estas actividades. El segundo es un criterio de la legalidad de la aplicación de la ley, si realmente se puede aplicar de manera extraterritorial esta obligación. Y ahí podemos empezar a hablar de temas volvemos al mismo caso de leyes de derecho internacional privado, donde, a ver, lo que dice es yo tengo que reportar transacciones hechas en México con activos virtuales. Y la pregunta es, ¿dónde se hizo la transacción cuando se utilizaron plataformas virtuales? ¿Y qué pasa si yo tengo a veces dificultad de determinar quién está? Entonces eso, además de la legalidad de la interpretación, la ejecución en la práctica definitivamente lo va a hacer. ¿A quiénes va a perseguir? A los que tengan alguna oficina en México o algún lazo en México, que sí las habrá, y sí las hay, y yo creo que a ellos se va a enfocar. Yo a esas plataformas, como asesor jurídico, sería el primero en recomendarles. Por más que puedas cuestionar que si los activos virtuales, la definición es cuestionable, por más que puedas cuestionar la validez o la legalidad del criterio que te aplique a ti, pues por un criterio de autorregulación puedes voltear a ver, hacer la tendencia mundial es el cumplimiento regulatorio en estos temas. El ejemplo más reciente lo vemos con una de las plataformas grandes de Binance, que de ser una plataforma no que no le importara, porque creo que le ha importado, pero la presión regulatoria de las distintas autoridades, cuando se hizo demasiado grande, lo están presionando activamente de si tú quieres entrar a mi país, necesitas tener todos los controles de KYC disponibles, porque yo no voy a permitir, si bien no puedo controlar por completo lo que suceda, tú que eres un ente de entrada y de salida, yo quiero que tú seas mi informante, en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que la presión internacional va a llevar en eso y concretamente en la pregunta va a estar difícil su ejecución. Gracias.
Pregunta de Francisco Adrián Ramírez. ¿Hay criptoactivos o cryptocurrencies que no usen la tecnología de blockchain o todas están sujetas a usar? La respuesta es sí y no. O sea, sí, porque blockchain, referida como la tecnología específica de cadena de bloques, donde un bloque sigue al otro y luego al otro y luego al otro, es una manera, es una forma de modelos de registros distribuidos a través de los cuales podemos llevar emisión de tokens y cryptocurrencies y demás. Pero con toda la evolución ha habido modelos nuevos de lograr el consenso, donde no necesariamente es una cadena de bloques en su concepto, sino son distintas maneras de lograr el consenso y de llevar el control de estos registros, y que a través de estas mismas tecnologías también se pueden emitir criptomonedas. Tenemos las de Synchronized Statistical Graph, como es el caso de Phantom, o lo que está proponiendo esta otra plataforma que se llama Hashgraph, o tenemos el modelo de IOTA, que es un modelo también distinto, donde no siguen estos consensos de un bloque sigue al otro, que en estricto sentido deja de ser una blockchain, pero utilizan otros modelos criptográficos de consenso para resolverlo. Gracias, Diego. De Rodolfo Vázquez. ¿Qué tan probable es que verdaderamente migremos a esta idea del P2P? O si lo que ocurrirá es que estas tecnologías en realidad terminen siendo utilizadas por los bancos centrales en sus funciones y por las grandes corporaciones para sus operaciones. ¿O crees que sucedan ambas? Yo creo que van a suceder ambas. El ejemplo los más recientes, y es una conversación mundial, son lo que se le llaman las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, que está en la conversación de todos los bancos centrales a nivel mundial, donde quieren un pedazo del pie y quieren estar de alguna manera dentro. China sacó un modelo de su yuan digital que ya está funcionando, y sin duda los bancos, muchos bancos centrales, y sin duda en algunos años en México veremos que tendremos algún modelo de esta naturaleza. En el tema de los peer-to-peer, yo creo que en la práctica siempre terminan subsistiendo, aunque ha habido modelos de control o evoluciones de los modelos, y la tecnología nos permite eficientar. Nos podemos remontar desde los Napsters y otros programas, LimeWires y demás, que eran modelos peer-to-peer descentralizados, que terminaron migrando en modelos como Spotify y Netflix y otros modelos que terminamos usando más que estas plataformas peer-to-peer que permitían hacer otras actividades. Yo creo que aunque la autoridad va a hacer muchos esfuerzos por limitar o regular algunas de estas actividades, yo creo que en la medida en que siga existiendo un Internet relativamente libre, seguiremos viviendo modelos peer-to-peer como nos lo permite el caso. Y los ejemplos más interesantes es en los gobiernos autoritarios o gobiernos con problemas de políticas complejas, dígase Venezuela, Turquía en algún momento, ahora en el caso de Afganistán. Bitcoin ha resultado, y varias criptomonedas, en soluciones peer-to-peer para evitar gobiernos dictatoriales y estos de repente corralitos económicos que te impiden disponer de tu dinero. La verdad es que aún en estos casos donde han hecho esfuerzos para impedir, ha salido adelante. Entonces yo creo que van a subsistir ambos modelos. Dudo mucho que vayan a desaparecer el dinero fiduciario, pero yo creo que modelos peer-to-peer y modelos centralizados van a coexistir. Gracias. De Raquel León. A mí me invitan a invertir en cifra. Inviertes en pesos, los conviertes en Bitcoin, pero no me queda claro cómo la inversión a la que me invitan. Las actividades son mayormente digitales. Pienso que en cualquier momento desaparecen y eso lo hace complicado y nada seguro para mí.
No tengo el gusto de conocer a la gente de Cifra, aunque he escuchado hablar del proyecto y como en todo, muy importante, nada de lo que diga es un consejo de inversión en mucho menos. Yo lo único que sí les diría es tengan muchísimo cuidado con proyectos que hagan actividades de esta naturaleza. Todos aquellos que les prometen hacerse ricos a través de rendimientos extraordinariamente altos, generalmente tienden a ser fraudes Ponzi y de esos están inundados en todo el mercado. Yo no me atrevería a hablar de una manera o de otra, porque no me consta, pero yo no me metería en modelos como los que proponen este tipo de empresas, porque el riesgo de que termine siendo un fraude es verdaderamente alto, y casi siempre lo son. Gracias, Diego. De Alfredo, al entender que una operación debe entenderse como permuta, por tanto, ¿el tema fiscal será todo un problema? Es un problemote, Alfredo. Y si nos surgiera desde el punto de vista de reto regulatorio una regulación específica, es en esa parte, porque el tema fiscal puede ser un gran tema y luego se acaban haciendo toda una serie de cosas, porque, por ejemplo, el tema del IVA es un problemón tremendo, que en otros países y en otras jurisdicciones, a través de interpretaciones incluso de tribunales y en algunas cosas de las regulaciones se ha resuelto estos problemas. El ejemplo más práctico es el Tribunal Europeo, donde fue en una resolución donde dijeron, oye, esto funciona como dinero, pues debería de darse el tratamiento fiscal para efectos de IVA, por ejemplo, del dinero y no debe de llevar IVA, ¿no? Entonces eso ya te da una seguridad jurídica, pero en el caso de México, como no tenemos todavía un precedente o una regulación específica y el consenso general es tratarlo como un activo intangible en una operación de permuta, pues tienes temas muy interesantes en la parte fiscal, además del tema de las ganancias de capital, porque en teoría podrías tener un tema de ganancia de capital en el movimiento de una cripto. Al comprar un café estás realizando el bien que tienes y pudieras traer ahí un evento fiscal. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos han surgido regulaciones para decir, a ver, operaciones con criptomonedas que no superen este rango, no entras en la necesidad de pagar impuestos o hacer un reporte de ganancia de capital. Esto con la finalidad de incentivar su uso, pero en México no lo hay. Pero por otro lado, puedes encontrar otros beneficios con los stablecoins, por ejemplo. Los stablecoins, si algo ha dicho la autoridad, no es dinero. Un stablecoin basado en dólares no es dinero. Entonces, si empezamos a comparar los temas fiscales, si tú tienes ahorro en divisas, en el dólar, pues estás obligado conforme a la ley fiscal a reportar las ganancias o pérdidas cambiarias. Pero si tú haces lo mismo a través de un stablecoin basado en dólares, como eso no es una divisa desde el punto de vista fiscal, ahí puedes tener una oportunidad, ¿no? Dentro de las complejidades puedes tener una oportunidad porque no tendrías que reportar una ganancia cambiaria, sí una ganancia de capital cuando realices el activo. Y si esto lo conectas después con los modelos de finanzas descentralizadas, hoy si tú ahorras en dólares y los depositas en una cuenta bancaria en dólares, como están las cosas, el interés que te va a dar un banco es mínimo. Si tú lo haces a través de estos modelos DeFi, están pagando entre un 8 y un 12%, a veces más, a los que ahorran su dinero a través de estos modelos. Insisto, no es asesoría de inversión. Gracias. Deoto Zampogna. Gracias por la presentación, Diego. En tu opinión, ¿cómo ves el futuro a corto, mediano y largo plazo sobre la práctica de este tipo de transacciones ante la alta volatilidad e injerencia de terceros para valorar los precios o devaluarla? Caso Elon Musk. ¿Deberán ser reguladas este tipo de actos que al tener gran impacto mediático puede influir y sería regulado por autoridades locales? Yo creo que sí, la tendencia es que se van a regular este tipo de actividades, y yo creo que este tipo de influencias
negativas de terceros deben de ser sancionadas como funciona en el mercado bursátil tradicional, y la tendencia es que hasta allá vamos a ir, que constantemente va a haber ciertas reglas específicas que hoy no necesariamente aplican a estos mercados. Conforme vayan madurando van a ir impactando, como lo vimos también en el caso de los mercados tradicionales, con el caso de Robinhood y las acciones estas de AMC, BlackBerry y demás. Pues también nos dimos cuenta que esta manipulación de los precios pueden encontrar modelos sociales muy interesantes que aún en estos sistemas de intercambio especulativo, como es el mercado bursátil tradicional, que sí está regulado, aún así te puedes encontrar con estos temas, ¿no? Pero la tendencia es que cada día va a haber más regulaciones. Gracias. Y la última pregunta de Andrés Valdés. Posterior a la publicación de la ley en El Salvador, el proyecto de ley en Uruguay sobre las criptomonedas, ¿seguirán más países incorporando el uso de las criptomonedas? Yo creo que sí. La tendencia es, a diferencia de lo que muchos pensaran, la tendencia es permitir el uso que la prohibición. Digo, hay grupos de países como China o Bolivia que las han tajantemente prohibido, pero hay un número más importante de países que han generado regulaciones propositivas y permisivas al desarrollo de las criptomonedas. Uruguay es un caso, Ucrania es otro caso, tenemos el caso de Suiza, Portugal, incluso ha incentivado diciendo, oye, las operaciones de cripto no generan ganancias de capital, lo mismo Francia, el caso de Malta, Estados Unidos. Es muy interesante lo que está pasando con el proyecto de la ley de infraestructura, donde lejos de prohibir van a decir, oye, aquí hay una oportunidad de generar dinero y reportar, vamos buscando financiar parte de nuestro presupuesto de infraestructura con las actividades de criptomonedas, y eso ha generado una revolución política entre los grandes jugadores, y estamos hablando de la potencia número 1 en el mundo, donde lejos de que el discurso sea cómo le hacemos para evitar que esto funcione, todo lo contrario, hay importantes grupos políticos y económicos impulsando la usabilidad, y la discusión está más bien en cómo regulamos ciertas maneras de utilizarlo que en cómo lo prohibimos. Y el caso de El Salvador es, vamos a decir, la materialización más increíble de todo este modelo, porque El Salvador no solamente implementó una ley que permitiera facilitar el uso de las criptomonedas, como a lo mejor lo quiere hacer Uruguay o estos otros países que mencionamos. El Salvador dijo, voy a adoptarla como mi moneda, va a ser moneda de curso legal, y eso tiene un impacto increíble, que además tiene un resultado o ha tenido un impacto a otros países como Paraguay o Panamá, que se están considerando a sí mismos, más allá de decir cómo hago una ley que lo haga más útil a través de leyes fiscales permisivas o lo que sea, cómo se están cuestionando legalizarlo y convertirlos en moneda de curso legal. Lo que sucede en El Salvador sin duda va a ser un parteaguas este experimento social. Y además, hay otro punto importante en el caso de El Salvador que me parece que se ha minimizado. El impacto de la regulación que está a punto de entrar en vigor, el reconocer como moneda de curso legal al Bitcoin, también le da un tratamiento diferente a propósito de lo que hablábamos de activos virtuales. Mucho se ha discutido en el gremio de, oye, ¿sigue siendo un activo virtual o se convierte en divisa? Cuando otro país la legalizó, y la respuesta no es tan sencilla, porque si nos metemos a los tratados internacionales, pues lo primero que tendríamos que hacer es respetar la soberanía de El Salvador, y si El Salvador decidió elegir esa como su moneda, no puedo yo desconocerla. Punto número 1. Punto número 2. La legislación mexicana, no hay un solo artículo de la legislación mexicana que diga que para que se considere divisa tiene que estar emitido por un banco central.
Y entonces, si eso se convierte en una divisa, las reglas también de aplicación de las leyes cambian a otro universo, hablando de retos regulatorios. Ya hoy una casa de cambio podría ir a decir, oye, pues yo ya quiero sumar como una divisa adicional este tema de poder vender y comprar Bitcoin. Ricardo Salinas Pliego, que anunció y que fue el autor o el que provocó el último comunicado, que dijo, yo voy a través de Banco Azteca se va a ofrecer Bitcoins, pues podría utilizar este tema de El Salvador como una salida jurídica, un resquicio legal para argumentar este tema. Y entonces todo esto se convierte, a propósito de la pregunta, en modelos que van a seguramente impulsar el uso de las criptomonedas. A mí no me cabe la menor duda que esto llegó para quedarse. Por más que haya países que lo quieran restringir, habrá otros que lo vayan a permitir, y es lo que en la práctica ha sucedido. Muchos lo han visto como áreas de oportunidad. Estados Unidos, que pudiera ser el más restrictivo, no lo ha hecho, al contrario, ha impuesto algunas regulaciones que la han hecho más clara y más permisible que en otros. Entonces, si los grandes, tanto los chicos como los grandes, están viendo un área de oportunidad y los grandes intereses económicos se están incorporando en estos modelos, difícil va a ser que esto vaya a desaparecer en un corto plazo, sobre todo en la medida en que vayamos viendo que además vemos otras aplicaciones. Y ahorita estamos un poquito como en el Internet de los 90, donde en el Internet de los 90, pues entre que había un poco de incredulidad en lo que implicaba el Internet. Oye, en los 90, si nosotros pensábamos en la existencia de un Netflix o un Spotify o un Airbnb, lo hubiéramos visto imposible porque no nos daba esa capacidad del Internet. Y daban miedo y había muchos temas regulatorios en su momento de que si era del demonio y que si lo van a prohibir. Y algunos años después, pues nos hemos dado cuenta que no solo han seguido, sino han cambiado. Absolutamente ha sido un cambio radical en la manera en que interactuamos, nos comunicamos. Y bueno, el ejemplo más práctico es que hoy estamos teniendo la posibilidad de tener esta conferencia, seguramente cada uno en sus casas, en sus oficinas, en diferentes ciudades, y este mundo de los criptoactivos nos va a abrir un universo de nuevas maneras de interactuar, como lo estamos viendo a través de modelos de fondos de inversión automatizados, a través de formas de invertir o de ahorrar a través de protocolos descentralizados y muchas cosas súper interesantes que vienen a potencializar esta industria. Y creo que ya no hay más preguntas. Yo quisiera concluir, y si hubiera una adelante, dándoles las gracias inicialmente a Juan Luna, a Sol Infante, a todo el equipo directivo y por supuesto a todos los que nos acompañaron durante estas casi 2 horas en la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya no hay más preguntas. Perdón, ya no hay más preguntas. Adelante, Sol. Ya no hay más preguntas, serán todas. Gracias. Pues muchísimas gracias, estimado Diego, por esta magnífica disertación que nos has impartido. Una verdadera cátedra en materia tecnológica digital, con todas las implicaciones. Digo, genera gran interés. Como bien dices, da para 50 o 100 o 200 sesiones, ¿no? Pero obviamente creo que genera interés muy interesante para nosotros aquí en el capítulo tener estas materias. Por alguien ahí sugería el tener más conferencias de este tipo, y claro que sí, vamos a estar intentando ofrecerlas. Desde luego su impacto en la vida cotidiana pues cada vez más frecuente. Eso mismo que decías, lo estaba pensando exactamente cuando estabas hablando de las bondades de la tecnología, del Internet y todo esto. Entonces, allá vamos. Yo nomás tengo una pregunta, ya para cerrar también, Diego, usando tu tiempo, ahorita hiciste un repaso de las diversas legislaciones así muy rápido, Turquía y algunas otras, y hablaste de Corea y Estados Unidos, Salvador. ¿Dónde pondrías a México en este momento en una escala de avance legislativo
o de avance de regulación? ¿No? ¿En la parte superior, en medio o abajo? ¿Dónde lo acomodarías? Yo lo acomodaría, alcanzaría a estar arriba, Sí, pero muy pegado en medio. sí, ok. Si lo pusiéramos del 0 a 100, parecía que íbamos a estar como en el 75, 80, y por el paso atrás que decidió dar el Banco de México, nos bajamos entre el 50, 60. Hay avances, definitivamente. Yo creo que la ventaja fundamental es que México no ha sido restrictivo. Realmente la posición ha sido de espectador. Realmente prácticamente todas las actividades que se pueden realizar en México, que se pueden realizar con esta industria, se pueden realizar en México, lo cual lo hace una jurisdicción atractiva. No la hace la más atractiva, en el sentido de que hay ciertas actividades que en otras jurisdicciones tienen mayor claridad regulatoria, y esa claridad regulatoria pues siempre le da una ventaja, ¿no? Pero México es un país positivo donde la industria está creciendo bien, donde la autoridad está participando bien, está siendo permisiva, está aprendiendo. Me parece que tiene interés en involucrarse, más allá de que le haga una manita de puerco a las entidades financieras para el resto del comercio. La verdad es que yo creo que va a seguir evolucionando de manera positiva, y México no va a ser un país como China o Bolivia u otros que van a inhibirlo. No, yo creo que México tiene, tanto desde el punto de vista de la autoridad como desde el punto de vista de la gente, un gran potencial. Falta resolver algunos temas, como la pregunta que hacían del tema fiscal, que ayudaría a darle mucho más facilidad a muchos temas, pero yo creo que es positivo el caso. Muchas gracias. Pues bueno, pues también agradecerle a Sol Infante, aquí una muy proactiva barrista, amiga, que cada vez que le pedimos apoyo está con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, Sol, y por tu ayuda. Al contrario, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Bueno, pues sin más, Muchas gracias. nos vemos. Aquí te vamos a hacer un pequeño reconocimiento, Diego, que te vamos a hacer. Muchas gracias. Te vamos a hacer llegar desde el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Otorga el presente reconocimiento al maestro Diego Ramos Castillo por su destacadísima participación en la conferencia Criptomonedas y los retos de su regulación en México. Con esta fecha, el día de hoy, nos hubiera encantado tenerte por acá en Monterrey y en un evento presencial y convivir, y habrá oportunidad seguramente en el futuro. Y las puertas de la barra para ti, bueno, pues tú eres barrista de mucho tiempo y con la participación activa en México, en Guadalajara, pero aquí en Nuevo León, pues es tu casa también, Diego. Cuando gustes presentar algo, mamá nos avisa, sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, y encantado de poder apoyar en lo que se pueda, y les voy a tomar la palabra en cuanto nos lo permitan las medidas, poder acompañarlos allá en Monterrey para saludarlos en persona. Padrísimo. Pues bueno, pues nos vemos la próxima. Por favor, síganos en nuestros eventos. Por ahí tenemos un diplomado en Derecho Inmobiliario. Por ahí están nuestras redes. Sí, muy interesante, muy completo. Si tienen interés, por favor, inscríbanse. Por aquí Sol ya ve su publicidad y se va a inscribir ya con nosotros en el diplomado. Está bien, entonces, pues bueno. Festísima. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Diego. Gracias, Sol. Gracias. Por el apoyo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.